Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Primero que todo, gracias por estar, gracias por apoyar, gracias por dar el like y suscribirse al canal. Poco a poco vamos a ir creciendo. Y antes de meterme en el video de hoy, que está referido a un tema de autoestima relacionado al fútbol sudamericano, quiero invitarlos a que mañana disfruten de la conversación que tuve con Héctor El Turbo González, uno de esos protagonistas de lo que fue el boom vino tinto de la selección de Richard Páez y que hoy en día se vive en Europa, pero además un tipo fantástico para recordar un pasado que algunos no vivieron y otros no han estudiado. El tema de la autoestima es muy interesante en cuanto al fútbol sudamericano y con esto quizá debería hablar del fútbol hispanoparlante en nuestro subcontinente. ¿Por qué? Bien, más allá de los brasileños, una de las cosas que encontré durante este Mundial de Clubes es esa permanente comparación con el fútbol europeo, ese resaltar sostenidamente a los equipos como Boca o River, River o Boca, por la hinchada, por el empuje, el aguante, el ánimo. No, no, no. Y les voy a decir algo. Yo creo que cuando apareció el Barcelona de Guardiola, que dominó el fútbol de una manera muy, muy llamativa, en Sudamérica empezamos a creer que esa era la única manera de jugar al fútbol. Y se los dice alguien que junto con el PSG de Luis Enrique este año y el Milan de Arrigo Sacchi, cree que ese es el mejor equipo que vi en mi vida. Insisto, al lado de esos dos, del PSG de Luis Enrique este año y del Milan de Arrigo Sacchi. Y no estoy hablando de resultados, estoy hablando de juego. Pero recuerdo aquellos debates, incluso algunos de los que participé, en los cuales tenía mi opinión muy fuerte en que sí, esto es lo mejor que yo he visto, pero no hay por qué copiarlo. Bueno, sí, hay cosas que te gustarán, que las puedes adaptar, pero cuando uno empieza a leer la historia del juego, de este juego que tanto nos gusta, nos damos cuenta de algo. Barcelona de Guardiola, más allá de sus protagonistas, más allá de aglutinar una serie de ideas, no inventó ninguna de esas propuestas futbolísticas. Lo que hizo fue mezclarlo casi a la perfección. Lo mismo pasa hoy en día con el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Y uno empieza a darse cuenta que 2009, 2010, hay un olvido por las culturas, las distintas culturas del fútbol sudamericano. Y en River, por ejemplo, empezaron a compararse en sus buenos momentos con el Barça de Guardiola. Tanto es así que cuando la selección argentina de Scaloni empieza a triunfar y empieza a tener una notoriedad que trasciende lo básico, inmediatamente la comparación que le hacen a Messi, que le preguntan a Messi es ¿quién era mejor, esta Argentina o el Barça de Guardiola? Todavía existe ese complejo. E insisto, un equipo es muy grande por su manera de jugar que convence y conecta con el hincha, no porque el hincha entonces tenga 30.000, 50.000 personas. Los equipos mexicanos, cuando han salido de CONCACAF, más allá de alguno que otro que llegó a una final en Sudamericana y otro que llegó a una final en Copa Libertadores, les ha costado. Y si tú llevas a los equipos mexicanos a territorio de Estados Unidos, te meten 40.000, 50.000 personas. Eso no es lo que los hace grandes. Eso es parte de. Pero en esa pelear, en ese desprecio por la identidad propia que se ha sufrido en Sudamérica, hubo conceptos que se le atribuyeron a ese Barcelona como creador de esas prácticas y se olvidó que eso ya existía en Sudamérica, porque también había existido en Europa. Aquí ni uno ni lo otro, existieron en ambos. Por ejemplo, de los equipos más grandes de la historia, más revolucionarios, fue la máquina de River, pero también lo fue la Austria, la máquina de River en los años 40, la Austria de los años 20 y parte de los 30, como la Hungría de los 40, los 50 y también de los años 30. Y yo hablo de la máquina de River porque quienes siguen este canal saben que es mi equipo fetiche, por una razón muy sencilla. No hay videos de la máquina, entonces todo lo que yo he aglutinado en cuanto a ese equipo termina siendo relatos, revistas antiguas, libros antiguos que he podido conseguir y que he podido obtener. Pero volviendo a la pérdida de la identidad, uno ve a Botafogo, por ejemplo, y sí, es ventajista porque en él juega Jefferson Savarino, el venezolano.
Pero ve a Botafogo con conceptos de fútbol muy claros. Juega muy bien a este deporte. Ha tenido altibajos. Todos los equipos lo tienen. Por eso los grandes equipos de la historia son muy poquitos. Son muy poquitos porque han logrado durante 4 años compaginar resultados con nivel de juego, con de una u otra manera ser evolucionarios, si se me permite el término, de algunos viejos conceptos. Pero también me encuentro, por ejemplo, por momentos, el Liverpool de Klopp. Y todos hablan del Gegenpressing. Y uno dice, pero ya ves que el Gegenpressing tiene sus raíces en tiempos anteriores y en culturas diferentes, como por ejemplo Maslow, como por ejemplo en el Dinamo de Kiev, y pare usted de contar. En Sudamérica hemos tenido grandes equipos. El Boca de Bianchi era un gran equipo con una identidad muy clara. Era imposible hacerle un gol. El fútbol argentino ha tenido grandes equipos con los cuales no han tenido que copiar al ganador de turno. Pero por otro lado, también lo tenemos en Brasil, lo tenemos en Colombia, porque el Atlético Nacional de Maturana fue un equipazo. Fue un equipazo. De tal manera que Arrigo Sacchi sintió una gran admiración por ese equipo. Entonces, también hemos tenido equipos uruguayos. Así que el fútbol uruguayo tiene un quiebre con el Mundial del 50, y no lo digo yo, lo narró Obdulio Varela, uno de los protagonistas. Es una lástima porque, por ejemplo, el primer falso 9 de la historia es nada más y nada menos que uruguayo, y así lo ha narrado nada más y nada menos que Martí Pernao en su obra. Estamos hablando de José Piendivene. El fútbol uruguayo es muy rico, pero en los últimos 60, 70 años, a partir sobre todo de ese Mundial del 50, concentró mucho más su gusto por la garra, por la valentía, que por aumentar y progresar en un fútbol que había sido pionero en la historia de este deporte. No en vano, en los años 20, en los años 30, Uruguay termina siendo un gran protagonista. Entonces, yo creo que es lo que nos ha pasado. Estoy viendo al perro montarse en un mueble. Si yo pusiera esta toma, pero no lo voy a hacer. Voy a confiar en que Billy se va a venir. Pero, volviendo a esto, si nosotros nos diésemos cuenta de lo rico que es la historia sudamericana, claro que plantearíamos una lucha de poderes. Se le puede ganar, cómo se le puede hacer daño, pero no lo haríamos desde un sentimiento de inferioridad. No. Sepan ustedes, no, ustedes lo ven mejor que yo. Guardiola en aquel Barcelona desplegó un fútbol extraordinario. En sus otras 2 aventuras como entrenadores, sus equipos han ganado y han jugado muy bien. Pero no han llegado a ese nivel de excelencia, porque esa excelencia se da con la conjunción de entrenador, jugadores, momento, etc. Entonces nosotros en el fútbol sudamericano tendríamos que valorar y conocer un poquito más nuestra historia. El Independiente, rey de copas, el San Lorenzo en sus 2 versiones, sobre todo estaba en lo de los Carasucias, fueron muy importantes. Uno tendría que hablar, ya les hablé de Atlético Nacional. Han habido en Venezuela versiones del Táchira y del Caracas que, si bien es cierto, internacionalmente no han ganado, pero han llegado a cuartos de final, octavos de final de Copa Libertadores, y que han sido equipos interesantes, valientes, atrevidos a su manera. El Estudiantes de Mérida de Richard Páez, que ya se asomaba como una previa de lo que podía ser Richard en la conducción de la selección, con equipo de juego asociado, con equipo rápido en su pase al ataque, en eso que ya conocemos hoy en día como transición. Podemos hablar de equipos paraguayos con mucha garra, pero también juego, porque no se gana con la garra solamente. Entonces, a lo que voy a hacer para terminar el video y no hacerme demasiado extenso hoy es: veamos Europa, entendamos que en Europa se juega bien el fútbol, pero que en cada país se juega de una manera diferente, que obviamente tienen una cercanía o una aproximación a ciertos avances tecnológicos de manera más sencilla o de manera más inmediata que nosotros por temas económicos, pero también entendamos que aquí siempre se ha jugado muy bien al fútbol y que se ha hecho sin necesidad de copiar, porque voy a insistir en esta trilogía, ¿okay? En este triángulo. Austria, de los años 20, final de los años 20 y principio de los años 30.
con Matías Sindelar, aquel falso 9 extraordinario, como jugador referencia. Nos vamos a River Plate de los años 40, ¿verdad? La máquina de River, que no ganó todos los campeonatos y que incluso los integrantes originales de la máquina jugaron muy pocos partidos juntos. Y tercero, Hungría, de los 30, finales de los 40 y los 50. Y recordemos que en aquella época no había ni internet, ni videollamadas, ni YouTube, ni nada de aquello. ¿Y por qué aquellos equipos jugaron de esa manera? Sin tener esa posibilidad de comunicarse, sin tener esa posibilidad de que desde River fueran a ver a Austria, desde Hungría fueran a ver a River, como fuera. Porque había una creencia de que se podía jugar bien al fútbol, muy bien al fútbol. Y no había necesidad de copiar a nadie. Los austríacos jugaban mucho al estilo bohemio de la Viena de aquellos tiempos. Los húngaros, con una disciplina férrea, se lo sumaron al estilo de juego. Los de la máquina, con una bohemia interesante a partir, por supuesto, de Charro Moreno, de Adolfo Pedernera, que era un delantero extraordinario. Y ya sí, a partir de los 50 empezamos a encontrar, por ejemplo, y esto lo ha dicho Rinus Michels, que a él le gustó mucho, por ejemplo, el estilo de juego de Estudiantes de La Plata, y eso lo utilizó para su Ajax y para su Naranja Mecánica. Y ahí empieza una comunión de ideas un poco más global. Pero volvamos a Sudamérica. No hay por qué ver al fútbol europeo con un sentido de inferioridad, con admiración, por supuesto, pero con la voluntad de hacer lo que nosotros podemos hacer. Y sobre todo con la valentía de ensayar cosas, de atreverse a cosas. No basta con encerrarte atrás y tirar pelotazos. Eso, yo no digo que es lo más fácil, como tampoco digo que no se juega nada. Pero es un recurso muy básico, a través del cual se limitan las posibilidades de esos intérpretes o de esos futbolistas con los que se cuenta. Gracias por estar, gracias por acompañarme, gracias por darle like y suscribirse. Y nuevamente la invitación para mañana para que disfruten de esa conversación que tuve con Héctor El Turbo González, que será una de las tantas que planeo tener con integrantes de aquel boom vinotinto, futbolistas, entrenadores, para recordarle a generaciones posteriores a la mía, yo tengo 48 años, aquello que se logró con futbolistas atrevidos, con un cuerpo técnico atrevido y sobre todo derrotando muchos prejuicios. Chao.